Buenas noches, amigos de Cocky Bear. El Buenas noches. programa Buenas número noches. 1 de la ciencia ficción de hombres y mujeres. Hoy día tenemos dos cuentos, autor hombre y autor mujer. Bien delimitados ambos mundos, no mezclados. No, nadie cruzando hacia el otro lado. Tú te quieres binario, weón. Deberíamos Cocaine Bear, admitir otras realidades, weón. todavía no. Sí. Ah, todo el abecedario, ¿no? Déjale nomás. No estamos Ya, No, pues pero sí, ya hablamos de eso un poquito, de la novela de Ian Banks, el jugador de juegos. jugador de juego. Ahí recuérdate que en la cultura ya no existía la distinción de ningún género. Pero Sí, en bueno, esa también la cultura, Úrsula. ¿no? En la cultura, pues, en esa novela. Ya. Sí, ya En Úrsula hemos. acá. En la misma Úrsula acá también lo vimos. Ujú. ¿Viste? Sí, sí. Sí. Que hemos hablado de ella antes. Bueno, vaya, pero haz la presentación. La presentación oficial que tenemos hoy día en nuestro querido Coquimber, nos acercamos al programa número 100, por si acaso. Sí, ¿Viste? Que es el eso programa hubiese sido la aniversario. noticia. La Entonces, noticia, ¿no? hoy día vamos a empezar con una imagen que me envió Joel hoy día en la mañana, una ilustración que él mismo hizo en Mid Journey, siguiendo el camino que inició el doctor Espinosa ahí, para ilustrar El camino correcto. el verdadero camino. Entonces, esta la hizo Sí. Joel, le quedó bien bonita, Así es. una imagen steampunk. Entonces, ahí ya como que fuimos como soltando amarre y dijimos, ya vamos a iniciar un nuevo proyecto, ya que tenemos todos nuestros textos ahí guardados, ahí resguardados en nuestros cajones, y tenemos ahora la posibilidad de la ayuda de Midjourney. Vamos a hacer una publicación, una revista, dijimos, con Joel y con todos los demás, pues, con Kutu, con Leo y la gente afina al universo Coquimber. Ya. Entonces vamos a empezar, todavía no tenemos claro el título, lo estamos debatiendo, porque yo dije un título, Joel como que dijo, a lo mejor es controversial, ¿cachai? Lo Pero es. ya, Lo ¿lo es. es? ¿Lo es? No, bueno, ya vamos a hacer en la reunión de Pero pauta interna de los lunes, se, se sí, admiten, se admiten sugerencias y si te quieren comentar claro, abajo pero ya, que el claro, que porque revista. tuvimos un problema con una revista norteamericana, con Clerk's World, entonces estamos todos muy indignados, así que vamos a tomar el toro por la asta y vamos a hacer nuestra propia revista de literatura y ciencia ficción. ¿Viste? Así Oye, que, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo Y se va a llamar? mujerzuelas y juegos de azar, por favor. sí, pues, es revista de literatura y ciencia ficción. Hay que buscar el subtítulo también, ¿eh? Y que no sea tan controversial, pues, ¿ya? Ojalá que Porque, se entienda la referencia, man. claro, Ya. pero nosotros hicimos una revista antes, la Naufragio, pero no quiero que se llame Naufragio, ¿no? Aunque quizás te acorde con nuestros tiempos económicos. Sí, mundiales. Eso es. No, es que quiero uno más cuico, pero bueno, ya. Entonces Uno teníamos, más, ¿no? no es como eso, Ciudad de los Césares, pues no es tan alto. Claro, uno más así. Estoy buscando no, pero yo tengo un nombre, pero Joel no me apaña Sí, no, pero hay que completamente. no. Ya. Sí, habría que hablar con Leo y yo creo que si él vota positivo, yo creo que habría que ir por ahí. Ya, bueno, No habría problema. ya, maravilloso. Ya, Por la entonces, ciudad de los Césares. no, pues ya está No, sí, tomado, está po, ocupado. ya está Está ocupado, ocupado. po. Pero va por ahí. Va por ahí. Churra. Ya, Ya, ya. Y está hoy bien. día tenemos dos cuentos. Hoy día Cuturrufo quiso escogió dos cuentos. Uno de nuestro querido Roger Zelazny, Una rosa para Eclesiastes, y esa la encontré la Oye, portada, está bonita la portada, ¿eh? parece que es el original, parece que ahí lo publicaron la Sí, primera sí, vez. sí, ahí tiene que ver, sí, pues ahí salió. Ya ahí es una revista, entonces venían otro cuento, decía Los ojos de Forcos, de Farcas, de nuestro Leonardo De Farcas, Farcas, sí. Los ojos de Farcas, Ya lo ¿viste? veían venir. Hasta en el pasado ya está Farcas Aquí es ciencia presente. ficción, pues, bueno, es ciencia ¿Viste? Sir ficción. Lawrence Jones. De Sir Lawrence Jones. Entre paréntesis, el fin de semana en el Museo Vergara, allá en Viña, vi un cuerno de mamut, que es puro Ah, marfil tallado por un artista o un artesano chino con toda la historia del pueblo chino. Y esa pieza está ahí en el museo, donada por Leonardo Farca. ¿Viste? Gracias a él pude mira. contemplar esa bella pieza ahí que resguardaba siglos, ¿cachai? Siglos de cultura inmemorial, ¿no?
Entonces, Está buena. un saludo para Con- Leonardo. Le recordamos que puede aportar al programa. Sí, Estamos abiertos a recibir ayuda foránea y podemos nombrarlo todos los programas si él quiere. Por lo claro. que yo sé, el único Rodán que tenemos en Chile es una copia original. No todas las copias, digamos, Una copia son feliz. falsas. Una copia original que regaló precisamente Leonardo Farcas para, También está entiendo en que está en Viña. Viña, También está también en está en Viña. Viña, sí. Es Sí, el está único Rodán que tenemos auténtico. sí, en Costanera, no me acuerdo a qué altura está, pero está ahí y todavía no se la roban. Así que Y una sí, copia autorizada. sí. Así que si van a Sí, Viña, pueden haber El Pensador. Y dice El sí, el Pensador Pensador, Rodán, perdón. claro. ¿Y cuánto se llama? Y claro, sale como en letra No, tanto. ese nunca se lo van a robar, ese, nunca. No le interesa. Porque No, pero no lo ven, no lo ven. lo pueden No, vandalizar. pesa, quizá cuánto pesa esa cosa, no sé. Pero son obras sólidas. Ah, eso, Sí. ya, ¿y qué más? Ah, ya, y mira la pose de Roger, qué bien. Sí, no, un hombre serio, Una ¿no? pecera ahí cuando la máquina. Ya, y yo lo que quería decir al tiro, que buscando justamente las imágenes para esta presentación, me encontré con esto, como que el gran éxito de Roger Salerni fue el gran libro de Amber, ¿no? ¿Tú lo conocís, O Kutu, sea, las no? crónicas de Amber, sí, o sea, no lo he leído, pero las tengo acá. Y Las dice del crónicas de uno Amber. al 10 son hartas. Sí, pero tú sabes que en esa época los locos escribían una novela que eran con características de noveletas nomás, entre 100 a 120 páginas. Entonces, la serie completa está compuesta de 10 libros que tenían entre 100 páginas y 120 páginas nomás. ¿Cachai? Entonces, o menos a veces, 90 páginas. Entonces, la serie, por lo menos de la uno al 7 que es por lo general como la venden, hay esta tiene como 700 páginas, 800 páginas, y con más estas tres, debe ser como mil y tantas páginas, no es más. Ya, ¿Cachai? pero igual es su tira. No, sí, Y igual es una saga, pero insisto, no es como los locos ahora, que los weones que escriben una saga, un tomo son 500 páginas, 800 páginas al tiro. No, pues este loco escribía de una forma súper consciente y tenía capacidad de síntesis y se pone historias en poco espacio. Y escribía novelas, claro, cada novela de los de Amber debe tener 150 páginas, con cuevas 200. y ¿Cachai? bueno, dice abajo del ganador del Hugo, del Nebula y el maestro, Roger Sí, lo que pasa es Salerni. que ¿Y cuánto se llama? Y dice también autor de El Señor de El la Señor Luz. de la Luz, Ese yo El tampoco Señor lo de la Luz, conocía. esa es una novela muy buena, yo la tengo también, esa la ley. Esa la leíste. Es muy buena. Lo que pasa es que tenía, entre todas las cosas que escribía Celani, él tenía como obsesiones. Entonces una de sus obsesiones, parecieran obsesiones, le digo obsesiones, ¿eh? Por si acaso, eso es una interpretación libre mía. No, Pero ahí se ve tiene la como cara, se ve un tiene hombre la cara, obsesionado. Sí, te tiene la creo, te cara. creo. ¿Cachai? Y es lo que él le agarraba, tiene una novela por cada mito, así como por cada mito que él estudió, tiene una novela para los mitos, para los egipcios, tiene una de los griegos, que es Estudio Inmortal, tiene una para los hindú, que es El Señor de la Luz. Ah, esa es la de los Eh, hindú. sí, es muy buena, es muy buena. Ya, esa podríamos leerla, guárdala, anótala por ahí. Porque Sí, es muy o sea, buena. me interesó las dos cosas, la saga de Amber y El Señor de la Luz. Pero ¿cuántas páginas tiene El Señor de la Luz? El Señor de la Luz, no, El Señor de la Luz es una novela más o menos, tiene entre 250 y 300 páginas tener. Ya, sí. ¿Cachai? Ya, Sí, 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 podría nunca ser. Ah, escribía pero más más que eso. vale. Ya, Sí, sí. pues, es súper entretenida, además que la narrativa de Celani es muy inmersiva. ¿Cachai? Te va Ya, metiendo, te mete en el mundo porque arma bien el mundo. El buen conoce ese mundo. ya. ¿Cachai? Y ahí Eh, anótalo por ahí en la agenda si me interesó. Si no, en tu agenda mental, no sí. necesariamente ahora mismo, pero No sé, aquí tengo, mira. ya. ¿Cachai? Pero está en tu presentación, sabemos ya que estamos hablando de Sí, Roger. el Señor de la Luz, una novela muy buena y ganó, obvio, ganó el Hugo, Nebula, ganó toda la Ya. wea. Sí, no me interesó porque, o sea, lo De poco que hecho, tú alcancé a sabes leer que el libro hoy día, me acordé de lo bueno que es el anime, así que el Rosa por Eclesiastes. Pero eso lo vamos a dejar para tú la sabías segunda parte. que la novela no sé si hay, pero en la novela Twin Inmortal, esa que se llama This Immortal en inglés, ganó el premio Hugo, creo, si mal no recuerdo, y en empate con Duna. ¿Cachai? Fueron emparejó. Así de buena. Así cabeza con cabeza, como los caballos ahí. Sí, sí. Ah, bien. ¿Cachai? No, ganaron, empataron. Y de hecho también lo que le pasaba mucho a Roger Zelazny era que lo nominaban muchas veces. Ya fue nominado 16 veces al Nebula, 16 veces al Hugo, ganó 6 veces el Hugo, ganó 6 veces el 6 Nebula. veces el Hugo.
Sí, ganó el Philip K. Dick, ganó todas las cuestiones, ganó unos Seiyun también, que son los premios japoneses de ciencia ficción. Y muchas veces la, ponte tú, el premio a la mejor novela, así como una noveleta, también, ¿cachai? Competía el mismo, con el mismo, en primer lugar. Ah, porque ¿Cachai? ya. Ah, o sea, era. No, sí, es Claro, Solío Celani y me parece que está un poquito olvidado, porque yo me claro. acuerdo que había leído unos cuentos de él y lo poco que alcancé a leer Rosa de Eclesiastes, no alcancé a leerlo todo, me gustó mucho también. Entonces, sí, rescatémoslo un poquito porque de repente nos vamos mucho a ciertos autores y podríamos leer más Celani pronto. Sí, Celani Sí, es Sí, un autor súper completo, ¿ah? Es súper completo en ese sentido. El sí. loco te entrega él tenía, bueno, para entender más o menos, para que entenderlo, como él desarrolla su historia, él era como un bachillerato, no sé qué era como, salió de la universidad, no sé cuál, no sé de dónde, no me acuerdo bien, pero titulado así como en poesía jacobiana, una Era, cuestión así como, era Mateo, era Mateo, ¿cachai? ya. El loco era Mateo, Hacía la pega. eh, hacía la pega. Entonces No, el si loco se ve muy tenía, concentrado, es muy buena la foto, es muy honesta. y tenía buena pluma. Por ejemplo, Neil Gaiman dice que, Neil Gaiman, el que nosotros conocemos Sí, ahora sí, con sí. American Gods y todo eso, y un montón Sandman, un montón de cuestiones, él decía que su máxima inspiración de la vida era Roger Zelazny. Sí, onda, loco, en otro Ya, nivel, sí. lo admite como... Y otro dato interesante, que yo todavía no averiguo, si es que Philip K. Dick escribió con otra persona más que con Zelazny una novela en conjunto. ¿Cachai? O sea, Philip K. Dick nunca escribió ni una novela, escribía, él se corría solo, Mm, pero escribe una sola novela con alguien más, y esa es eh, Diez Irae, parece. La ira de Dios, ¿no? ya, sí. Que es Y eso, y la escribe con Roger Zelazny, ya, ya. los dos. O sea, no, no me acuerdo. Sé que había escrito una con alguien, no, no me acuerdo si es con Celani, pero no podría Sí, no, sí, decirte no, si de es hecho, que de con hecho, alguien de más hecho yo, volvió a yo, escribir. yo, yo te, yo te aseguro que es con Zelazny, porque tengo la novela acá. Ya, Y dice maravilloso. Philip K. Dick y Roger Zelazny. Sí, pero yo no me ¿Cachai? acuerdo del otro, si hay alguien más. No, pero dejémoslo ahí y ya. Entonces, Y claro, él le gustaba mucho también, disculpa, para poder sí, 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 dale terminar nomás. con la introducción del escritor, Sí. también le experimentaba mucho con los ritmos narrativos, con los estilos narrativos dentro de sus novelas. Le gustaba experimentar con los tiempos narrativos, de cómo empezar, empezaban, por ejemplo, una novela entera empieza con puros flashbacks y después cada capítulo empieza con flashbacks distintos. Por ejemplo, otras novelas hace un capítulo todos los capítulos se llaman uno y hace otro que se llaman dos. Entonces los capítulos uno tienen una cierta linealidad y el loco, hacer el experimento en la novela, agarra todos los capítulos dos y los revuelve, así, y los mete en la novela de forma azarosa, ¿cachai? Para darle un cierto desorden a la novela en apariencia, porque el lugar tenía consistencia, al final la novela se entiende igual. ¿Cachai? Eh, Interesante las cosas que él hacía experimentando en literatura, también, dentro de la ciencia ficción. Él, Y una como de me las, dijiste, ganó 6 veces el Hugo. sí, 6 veces el Hugo por lo menos, y 6 veces el Nebula. O sea, lo tenía ahí, lo tenía dominado. Sí, no, sí, Eh, sí. Es que era buen sí, no, escritor. no, no, Esa o es sea, o esa- sea, lo que pasa es que yo, a ver, cuando hago estos PPT, empiezo a buscar y de repente paso al tiro a las portadas en inglés porque no encuentro mucho material en español. Pero, ¿cuánto se llama? Pero en inglés había mucho material y había muchos elogios hacia Zelazny. O sea, sí, yo noté que leía un poco nomás, pero me llamó el tiro la atención, pues entonces ya ahí déjalo pendiente para que sigamos y para desarrollar un poco más su historia, porque él que era, bueno, norteamericano, pero es como ascendencia polaca. Ese Zelazny, es como, esa- o checo puede ser ese Sni. Pero el papá era, a ver, que el tío te digo, el loco era, y, sí, polaco. Polaco, sí, El apellido papá polaco. era polaco. Ya. Ya, pues, y vamos a volver sobre una rosa para Eclesiastes, pero primero, como es más corto el cuento, démosle una pasada, porque tú también sugeriste que habláramos de dos cuentos hoy día, este de Úrsula K. Le Guin, más vasto Sí, que los imperios y más y lento. más lento. Sí, mira, ¿Ya? afortunadamente ya hemos hablado antes de Úrsula acá, así que bueno, Sí, ahí tenemos a la tía Úrsula. Esta foto parece que ya la Ya, el hemos Señor de puesto. la Luz en este rato que ustedes han estado hablando, la encontré ya en PDF y se la mandé a ambos por WhatsApp, ya, el Señor de la Luz. Maravilloso, ¿viste? Ya Ya, estamos así que ya listos lo para tenemos. leerlo.
Es muy lindo ese libro, ¿eh? Para el siguiente Bueno, ejercicio, después de Fin de la Eternidad, yo creo. ya. Ya, ahí, ¿qué más? Claro, ahí 168 páginas. Uno como, ya, ahí lo tenemos, agenda. Viste que no es tan largo, es decir, yo lo tengo como en una edición de estas de Hispamérica, los azules, y Ya. ahí son como 150, ¿cachai? Pero ahí en el PDF. ¿Y cuánto se llama? Y claro, yo le dije a Kutu que tiró dos cuentos hoy día, el de Rosa por Eclesiastes y Más vasto que los imperios y más lento. Si había relación entre los dos cuentos, no, no sé si podemos hacer el ejercicio de buscar relaciones, de haber alguna. Siempre, O siempre hay sea, una, si seguimos el ejemplo del tío Eco, del tío Humberto Eco, le puedes encontrar sentido a todas las cuestiones, a todo lo que queráis. En el péndulo Foucault, ¿te acordáis? yo sentía Está todo que relacionado. los Eh, inicios iban un poco conectados, después ya no tuve que moverme y no pude seguir leyendo. Pero el de la Úrsula K me gustó, es un cuento cortito, es como habla como de los comienzos de los viajes interestelares, de que logran tener la tecnología para viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces mm, empiezan a viajar a sistemas más o menos cercanos y se les pasa un poco la rosca y empiezan a viajar muy lejos, que es lo que vimos ¿te acordáis en cuál vimos esa novela de que viajaban muy lejos y se perdían en el tiempo? ¿Te acordáis? Esta que vimos hace poco, ¿La guerra en La interminable? Guerra No, Interminable. Sí, en Guerra esa- Interminable viajaban y después volvían y ya estaban todos por el muertos los paris. relativismo, por la velocidad relativista. Claro, Claro. entonces acá se pasan de rosca con eso y viajan a una distancia que no me acuerdo cuánto era, pero en tiempo eran 256 años. Entonces, en ir y sí, volver. dejaron 10 horas y avanzaron 256 años. Claro, Entonces, claro, verdad. iban a volver 5 siglos después. Entonces decían, la gente que hacía eso eran totalmente inadaptados, porque solo un inadaptado ¿cuánto se llama?, a perder a toda su familia, a todos sus amigos y a llegar a un mundo completamente desconocido. Y Sí. y el cuento empieza muy chistoso porque dan como la lista de todos los inadaptados que aceptaron hacer eso. Porque más encima, me encantó este cuento porque sentía que tenía mucha relación con el cuento ese de la guerra interminable porque tenían los mismos problemas. Así como cuando Sí. viajaban y alguien tenía una herida, esa herida significaba que cuando salía del viaje velocidad superluz, llegaba muerto. O si tenía como, no sé, Ah, sí, qué interesante eso es lo que un pone la gran... Úrsula acá en el cuento, ¿eh? Sí, es y eso como hablar de los tiempos internos del cuerpo y el del tiempo cuerpo. externo. Sí, Mm. él tiene temas muy interesantes y cierto, sí, me gustó harto. Entonces, por ejemplo, en Guerra Interminable, si tenían una herida, esa herida como que se volvía horrible con el viaje. ¿Te acordás de una chica que se le hace una arruga en el traje? Y esa arruga después se le convierte Mm. como en una herida monstruosa en Guerra Interminable. Acá como que pasaba lo mismo y la gente moría. Entonces hay como, ahí yo vi relaciones entre esos dos. Pero se trata de eso, de que al final decían que la gente enferma no puede viajar, la gente vieja no, o las embarazadas no podían viajar, Mm. pero dicen, pero los inadaptados sociales sí podían viajar, si eran gente más o menos sana. Entonces mandan un científico duro, un científico blando, mandan una Mm. especie distinta que son los jainianos, un grupo heterogéneo, así tipo los. Así Sí, que, porque ya para esa fecha se había expandido la humanidad y claro, habían tomado contacto también con otros grupos y en el fondo estaban explorando juntos, digamos, Ahora, lugares que tengo no habían entendido que sido supuestamente. antes de contar la parte de cuento, pero tengo entendido que este cuento está inmerso dentro de un universo que arma la Úrsula K. Le Guin, que es de los jainianos, parece, que ellos descubren que son los jainianos como los que siembran la cultura o la vida alrededor de la galaxia, algo así. Son como la raza primigenia. ¿Cachai? Eso es bueno, eso es todo. hay una relación con otra historia. Sí, Porque, claro, está dentro de claro, su universo, más que nada, pero más allá de eso no hay otra relación, ¿eh? porque no, acá te dicen, no, estos son los jainianos y listo, no te explican ni cómo Claro, más allá de son, eso no hay así. otra relación, pero eso es todo. Claro. ¿Cachai? Esa es la Entonces, no, única pista que te da. yo me hice la lista, entonces eran como 5 terráqueos, 3 jainianos y 2 de otros lados, que no me acuerdo, pero se hace un grupo heterogéneo, entonces, y, y ¿cuánto se llama? Y van a un planeta que, bueno, está la cresta del mundo, eran 256 años terrestres llegar ahí a velocidad luz, y es un planeta completamente vegetal. O sea, en teoría Mm. no hay peligro que se los coma un león, lo ataque un dinosaurio espacial, así como es solo van a hacer Claro. mediciones, van a O, sí, hacer... o,
Claro, cosas que análisis, parecían plantas, sí. El cla- mundo 4470 era. claro. ¿Y cuánto se llama? Y lo que sí, empieza el tiro de la crisis, que se lleva muy mal con uno de los compañeros, que es un empata, en vez de como un telépata, este es un empata, que alguien que es capaz de procesar la empatía del resto. Así como entonces como que puede leer el medio, si hay peligro, así como que una especie como de desabueso de las emociones, que Sí, el señor Osner me parece que se llama, Ah, o Osner, no lo sé. Entonces empieza todo la historia y nos van presentando los 10 personajes que van a bordo de la nave a partir de que tienen serios problemas con el señor Osmer. Y esta cuestión es claro. súper interesante porque es como que dicen, no, este bueno es súper pesado, súper desagradable, o sea, está bien que nosotros seamos todos unos buenos neuróticos, pero ¿cómo es posible que hayan subido a este buen? Porque este buen realmente nos va a hacer colapsar, lo vamos a querer Mm. terminar matando. Así, hay una crisis espantosa al principio del viaje, simplemente por este señor Osner. Y en algún momento pasa él por ahí y como que los manda toda la chucha, así como que de verdad es un tipo desagradable, nadie está exagerando. Pero de inmediato se genera este conflicto entre todo el grupo y un miembro esencial del equipo, porque es el que tiene como que sondear los lugares, a ver si hay peligro, si va a funcionar la expedición, así. sí, Entonces, en realidad se justifica su presencia en ese equipo precisamente porque como van a un planeta desconocido que no se sabe si hay seres vivos ahí, al menos tienen que mandar a alguien que sea capaz de identificar emociones. De modo que aunque sean plantas, aunque sea lo que sea, digamos, si logran, si hay alguna forma de que tengan emociones, que tengan, digamos, sentimientos estos seres, digamos, él lo va a poder detectar y así van a poder entrar en contacto con otros seres. Entonces, tiene como sentido como como digamos, como parte de un equipo de exploración, su presencia ahí, a través de eso, de esa sí, habilidad. Ujú. sí, lo que yo quería igual consultar, porque nosotros en los relatos de ciencia ficción siempre hemos visto, claro, personajes con habilidades eh, psíquicas especiales. Están los telépatas, están los precos en Philip K. Dick, que los precos ven el futuro, los telépatas obviamente leen la mente, pero no sé, Kutu, si te acordáis que hay alguna otra novela, otro autor que haya usado esto en pata, o son creación solo de la Úrsula. ¿Sí? No, empata, empata. No sé cómo decirle, no sé si es empata o empata, pero está bien. ¿Empata o empata? No sé dónde No va el sé, pero está acento. bien, pero empata suena chistoso, así que me va a Empata, quedar con ya, bueno, empata. O empata. Bueno, empata Empata. suena más Empa- chistoso, pero está bien. empata. Pero Empata. está bien. Empata. Eh, Ya, empata. Empata, dejémoslo. Ya, no, mira, no sé si lo han, no sé si lo han usado, no sé si lo han usado, pero ponte tú el juego de Ender, Ender era empático, ¿cachai? Y logra una empatía especial Pero con, eso es posterior, po. es posterior, Claro, no, pero es yo te que digo, si alguien antes de la Úrsula creó los empata. Los empata. ¿Te acordáis? eh, lo más parecido a un empata que podría haber, que me acuerdo en este rato, que me pillaste con la pregunta, quizás si la pienso más, Por podría ejemplo, aparecer algo, es que pero sabemos lo que más los parecido a un precos y empata los telépatas que, vienen en varias que- series, po. No lo más solo. parecido a un empata que podría, en el sentido como lo ve ahí la Úrsula acá, tendría que ser el mulo nomás, ¿cachai? Pero el Porque mulo, El claro, muro era capaz de percibir las emociones de todos los seres humanos y a la vez era capaz de Sí, de manipularlas. fundación de sí, Asimov, hay que decir, Claro, sí, en Fundación la Nacimos. Fundación de de Simón, sí. segunda ¿Cachai? fundación. Claro, Igual él, era un bicho raro, era único de su tipo, entonces como, claro, es como claro, es sí, como es. sí, sí, eso podría ser. Pero claro, si yo quería ver si había Porque algún antecedente, porque definitivamente me llamó la el atención. mulo es un empata, ¿cachai? ¿No? Claro. Hay que ver Y para atrás también, si y hay recuerda que también otro. tenía ese mismo odio frente a la humanidad, al mundo, toda esa cuestión como que reflejaba todo eso, ¿cachai? Sí. Y, claro, Sí, y que él, le y él pasa lo mismo que a podía este personaje. exacerbar las emociones con el bicisonor, que era como una especie de órgano. ¿Te acordáis? Porque eso Claro. él podía provocar una emoción, pero necesitaba como amplificarla. Entonces ahí usaba esa máquina slash instrumento. ¿Te Y acordáis? Robert Para Silverberg, ahora me acuerdo, Robert aumentar. Silverberg tiene que es protagonista del Hombre en el Laberinto, pero es que es como un empate al revés. Él así era como que él, toda la gente, él no percibía nada de la gente, pero todo el mundo percibía todo lo que él estaba sintiendo y pensando. ¿Cachai? Era como que y la gente como Ah, que le se da me, asco, se me lo acuerdo, odian.
¿Cachai? Sí, 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 he visto, parece en Cadik igual he Es buena escuchado. esa novela, es muy entretenida esa novela. Mm, Bueno, pero Interesante. ya, pero quería como, porque me llamó la atención este empata, porque no me resultó tan extraño, pero dije, no me acordaba, sería otro. Por eso Mm, ahí salió la pregunta. Entonces ya, pues tenemos este empate al señor Osner, que le cae mal a todo su grupo, y como que el grupo así como que avisora lo que viene, que nos vamos a llevar muy mal, nos va a terminar matando, y le dicen, ¿sabéis por qué no te vayas al bosque ahí como lejos? Y 2 veces al día nos avisáis que estáis bien, y nosotros seguimos nuestros experimentos por otros lados, así como que nos Y alejamos todos felices. y todos felices. Y de hecho se va y como que todos se quedan súper contentos, se convierte en una comunidad armónica, la porque más verdad. encima tenían como sexo entre ellos, entonces lo pasaban bien, estaban todos felices. Y lo que sí, había uno que igual tenía un poco de poder psíquico, que está todo el rato durmiendo. Eso sí Sí. empieza a ocurrir, que es como medio misterioso. Pero, y el otro, el señor Osmer, 2 veces al día, como a las 9 de la mañana o de la noche, dice, no, estoy bien, estoy bien. Y él su poder de empatía tenía como un rango, no llegaba tan lejos, entonces ya estaba la chucha, no lo sentía, él no los percibía, entonces estaban todos ahí ya en armonía. Y después, un día no se comunica, po. Así como que no dice a las 9, sí, estoy bien aquí acá. Mm, Dice, chucha, algo pasó. Entonces ahí agarran el Helijet, tienen su nave espacial con la que Tienen llegan el- y tienen un Helijet para llegar allá muy bien. y empiezan a buscar en el bosque, pues, cerca de su campamento. Ahí, así, dentro de un bosque, así, árboles milenarios, porque era un mundo siempre había sido verde, solo flora, así, árboles, pastos, así, musgo, pero no tenía absolutamente ni insectos ni animales, pues. Entonces empiezan a buscar en ese bosque y empiezan a sentir mucho miedo, un malestar muy profundo. Y cuando encuentran a Osner, le habían pegado en la cabeza así como por detrás, como con un palo, y tenía sangre y la herida así, estaba tirado en el suelo, y como que lo dan vuelta y lo ven si está vivo o no, y Osner está mal, pero está vivo, sienten terror, como un terror, ya pasa el miedo, el desagrado, el malestar, la angustia que experimentan en el bosque, se dispara, como un terror desatado. Oh, y ya, ahí ya como que no saben qué hacer, ya agarran al Osner, lo tiran como pueden al Helijet y se devuelven al campamento, po. Y obviamente el regreso de Osner de nuevo echa a perder toda la convivencia, pues todos se vuelven a estresar ahí, todos porque más encima no saben qué es lo que atacó, era un mundo inane, qué cosa fue y atacó al integrante del grupo. Pero lo que me gustó más esta parte es que, aparte de ese caos inicial, de esa confusión, surge el tema de por qué ellos rechazan a Osmer. ¿Cachai? Es muy interesante eso, que dice que en el fondo él como empata, él simplemente todo ese desagrado que ellos sentían hacia él era el reflejo del desagrado inicial, o sea, que ellos sentían por él, y él simplemente se los devolvía aumentado, una especie como de eco. Entonces, Claro. por eso ¿cuánto se llama? Por eso caía tan mal, porque Sí, lo que pasa simplemente, es que eso explica eso es en la conversación como que Kimiko se acerca a él, ¿cachai? Kimiko, o sea, no sé cómo se llama, pero la Jamiko, ahí, Hamiko, una cuestión así. Químico lo molesta, ¿no? Es como, o No sé cómo se llama, no Jaiko importa, puede pero ser, era Jaiko como se la que llamaba tiene nombre ella. japonés, Sí, la que tiene el nombre la japonés. japonesa. Sí, la japonesa se acerca al loco y empieza a conversar y como que se hacen un poco más amigos, como que ella se acerca, lo alcanza a comprender más y también al protagonista también se le hace más tolerable la presencia de ella por lo mismo, porque dice ya, puta, ya no, lo que a él le apestaba era esa piedad con repulsión que era, porque era muy falsa esa piedad para él, pues si en el fondo sentía repulsión. En cambio, cuando la japonesa empieza a ser más honesta con él, ya simplemente soy desagradable y lo admito, pero podéis vivir conmigo, el loco acepta eso y empiezan a conversar más. ¿Cachai? Y él le explica todo lo que tú estás diciendo. Claro, porque en el fondo lo que está planteando la Úrsula, ¿cuánto se llama? Es como el tema de cómo podemos avanzar en la convivencia humana. Mm, ¿Sabes? Y cuánto se llama, y lo que te está diciendo, que la convivencia humana solo es posible en la medida de que no ocultamos a nosotros mismos lo que estamos sintiendo de verdad.
porque cuando el empata Sí. se va, cuando se llama todo fluye. De hecho, ya todo había tratado de fluir antes, habían hecho esas relaciones como media, Claro, como en el mundo feliz, que te acostáis con uno, te acostáis con otro, y que también esa es la, sale esa es la, en Guerra Interminable, así, Sí. sí, no, claro, por los viajes interestelares, pues son muy fome. muy fome. Bueno, Y, después de claro, que se cura, yo creo que tenemos el panorama completo de el arco, digamos, que tiene Osden respecto de la relación que tiene con el equipo. Él era el primer caso que se había curado de un síndrome que se llamaba síndrome de Render, Ah, que porque él era exceso, autista, era un ese, exceso de claro, empatía, una empatía supranormal, de modo que él se había encerrado en su autismo para claro. evitar, digamos, la empatía que lo absorbía, digamos, que lo atravesaba. Entonces, envuelto en esa caparazón, digamos, podía sortear, digamos, la existencia dentro de una comunidad. Lo que hizo el doctor Hammerhell con él fue trabajar en ese ambiente y proveerle otros medios para poder sacarlo de ahí, digamos, de su autismo, Mm, curarlo del ujú, síndrome de Render y en definitiva transformarlo en una persona útil para la sociedad. Entonces él pudo lograr integrarse, digamos, pero a través de mecanismos que le permitieran, digamos, mantener la distancia, hablando con los demás, pero manteniendo siempre a distancia una relación fría y que a los demás le podía resultar, digamos, molesta. De hecho, era una persona muy, muy hostil, muy antisocial, digamos, obviamente. Había sustituido un mecanismo por otro, una abierta antipatía entre la humanidad, por eso es un personaje así, digamos, tan desagradable, digamos, que sale con cosas que a los demás, como con los que tiene que convivir en un espacio muy reducido por lo demás, siempre le van a resultar molestos. Entonces, cuando él va al bosque, esa parte falta explicarla, después despierta, después que lo rescatan, y él explica, le preguntan qué pasó, y ahí él empieza a explicar, aunque al principio no quería, empieza a explicar qué es lo que había pasado. Y él dice que en un momento había sentido días anteriores, cuestión que no le había dicho el equipo, había sentido una especie de una sustancia mental que estaba en el ambiente, que era una señal muy débil y que él no la atribuía todavía a una entidad, digamos, un ser, pensaba que podía ser algún reflejo de sus problemas con el equipo, o que había llegado algún tipo de señal del equipo, pero después se dio cuenta que en un momento en que él se apoya, digamos, en el bosque, digamos, siente que a través de las ramas y de hecho toda la vegetación había entrado en contacto psíquico con él. mm. Y esta masa, estamos hablando de prácticamente toda la masa vegetal que estaba vinculada, ahí cuestión que está, habían descubierto los biólogos en un principio. por las raíces, que eran como, Sí, era una red completa el planeta. sí, Claro. una red reticular, que es una cosa que también existe en la Tierra, digamos. Los bosques también se encuentran conectados de esa forma, se transmiten nutrientes, se da información, es una cuestión muy interesante y de la que aprovechó James Cameron en Avatar como para poder extrapolarlo a un planeta, digamos, a otro planeta. La otra referencia que se me ocurre ahí como de un mundo que tiene conciencia el que vimos en Solaris, pues de Lem. Así Sí, hay cuando, algo de Solaris también, porque hay sí, una entidad es una entidad solipsista, pero en Solaris no se puede romper ese círculo, o sea, nunca se puede entrar en contacto con ese mar inteligente. El mar incluso reproduce objetos humanos, pero no hay ningún contacto, nunca pudo haber un contacto. Aunque también el mar es empático de alguna forma, porque al reproducir, ¿te acuerdas la figura de la Sí, esposa? pues, sí, pues sí. Y el También siente niño empatía, el niño, sí. trataba de contactarse. Sí, Pero en este caso es distinto porque el bosque reacciona. Al entrar, se explican que al entrar en contacto por primera vez en su existencia, digamos, de millones de años, claro, porque entrar en siempre había contacto estado con otra solo. inteligencia, sí, entrar en contacto con otra inteligencia, cosa que no le pasó al Mar de Solari, no sé cómo el Mar de Solari no entró en ese ataque de pánico, Esa angustia. eh, en esa angustia ni nada, sintió la presencia de otra entidad y ahí, digamos, empezando a especular esa parte es muy interesante porque es posible que en el futuro pasen cosas como esta, que entremos en algún contacto con algún tipo de inteligencia que absorbe todo un planeta, que no son seres diversos, sino que son todos un solo ser,
y que si ese ser simplemente se desarrolló de esa forma, en una evolución que no era competitiva, sino que era un solo ente, digamos, que había cubierto un planeta completo, claro, al entrar en contacto con otros seres que se movían, digamos, y que no tenían que ver con él, obviamente debe producir una sensación, digamos, de pánico. Pero lo que pasa es que Claro. en el fondo parece, hay quizá, quiero especificar porque no sé si, a mí no me queda claro, a mí no me queda claro si es que el planeta también siente, porque no sentía miedo al principio, no pasa esto al principio, ¿cachai? Sino que parece que sintiera el miedo o el odio que sentían la violencia que ejercen sobre, o sea, que sentían Sí, estas personas por el Osden, ¿cachai? ¿O no? sí, Y eso sí, es como que la contagia, como que lo contagia de sí, eso. sí, eso es importante porque efectivamente el hecho de que la relación con Osden y su equipo fuera tan mala, hizo que en definitiva cuando entró en contacto esa mente de la planta con Osden, se transmitieran a través de él sensaciones muy negativas, ¿ya? Mm. Emociones, porque en el fondo son emociones las que se transmitieron y en el fondo raya para la suma, esa mala relación que no se pudo manejar afectó la propia exploración, porque el Claro. mundo, o por lo menos la Tierra, en la isla en la que se habían instalado, entró en pánico y se encerró en ese pánico sin fin, digamos, por lo menos así lo vieron, que no tenía y que no se podía intervenir de ninguna forma, digamos, no podía haber ninguna forma que lo pararan porque tampoco había otra forma, digamos, no tenía otros sentimientos que ofrecer Oden en ese momento, además. En ese momento, Entonces, claro. y No, pero además Oden decía que no podía tratar de cambiar esa situación porque entrar en contacto con esa inteligencia, con esa emoción era una cosa tan fuerte que no lo podía hacer. O sea, tenía pánico Oden de entrar nuevamente en contacto con esa inteligencia, ¿cachai? Entonces eso lo obligó a irse de esa isla a otra para ver sí, como si en otro lugar. tratan de alejarse del bosque, porque dicen a lo mejor el bosque es donde está la papa, y van como una pradera, así como una pradera donde Claro. no había ningún árbol, ahí como que dicen, acá a lo mejor ya no se siente ese miedo. Y es bonita esa imagen porque Oden como que muestran que se asoma afuera de la nave, y se queda como olfateando, como sintiendo ahí si hay o no hay ese miedo, ese terror que sentían de parte del planeta, po, de toda su parte verde. Y como que no lo dice en ese momento, pero él se queda mucho rato ahí como contemplando, ahí como... Y después dice que sí, que lo seguía percibiendo, que seguía ahí. Ahora, yo lo entendí el miedo porque decían, este es un mundo donde nada se mueve rápido, que nosotros nos movemos muy rápido. Entonces piensan que Sí. podemos hacer alguna clase de daño, podemos generar incendios, podemos Tiene también Eso realmente... es lo que daño. decía. Mira, Entonces, antes la idea decía, no me acuerdo quién era el biólogo, parece, que sí, hay decía, como mira, tantos acá personajes. el ser vivo está quieto y lo que se mueve todo es dañino. El viento puede quebrar las ramas, el fuego que se mueve Sí, puede quemar también la vegetación. Entonces todo lo que se mueve, claro, es dañino. Desde ese punto de vista, claro, nuestra sí. sola presencia, caminar por acá, Ya alerta, digamos, era una amenaza. Mm. Mm, Claro, en principio no lo fue porque, de hecho, las primeras oleadas de emociones eran muy suaves y todavía no entraba en contacto mental con Osden. Pero después Claro. cuando entró en la cabeza de Osden, reaccionó. Ahora no se explica cómo es que cómo el bosque le pegó en la cabeza. sí, como que Eso nunca se no explica. queda como un poco en Pero sí el se aire. explica, pues, cabrón. Si, al final no era le había pegado uno de los de la tripulación y lo confiesa, de hecho. Ah, no me Ah, acuerdo esa parte. no me Sí, acuerdo de lo esa parte. confiesa, le dice, no, y por eso le dice uno de los locos, no me acuerdo cuál es el personaje. Le dice, sí, porque él es el malo para nuestro equipo, por eso yo quiero, él va a significar la muerte para todos nosotros, por eso yo fui al bosque un día y pa, y te pegué así, le dice el otro, porque no había querido delatarlo. La, Sí, la, la japonesa, la japonesa Ah, sabía que había sido uno de los locos, pero se había dado cuenta que los se había quedado callado para no dejarla cagar, ¿cachai? mm, Y al final esta persona confiesa y la meten la sedan y la dejan sedado, que era uno de Ah, los sí, esa parte no me varones, acuerdo. era uno de los ya, hombres, ya. Sí, no, sí ¿cachai? era. Ya. Y después dicen, ya, esta cuestión pasó Confiesa por. como en un ataque así como un psicótico, así se psicosea, se Mm, vuelve loco, así, y ahí empieza a soltarla nomás, suelta que el loco claro, era malo, que iba a tener a lo peor, y por eso yo fui y le pegué al loco, ¿cachai? Y todo eso. ya. Y Y de bueno, y después se mudan a otra isla, porque a estaban en otra una isla. isla. Sí, pues siguen, pero lo que hacen, como que dicen al final.
que el orden dice, ya, yo tengo que cortar esta cuestión y como que yo me voy a sacrificar por esto. Entonces como que se va, vuelve al bosque, pero se separa del resto, porque va como una prisión como de tres, y de repente el orden se pierde. Y decían, y en esos lugares que no había ningún punto de referencia, ninguna marca, se pierde y se pierde, ¿cachai? Pero entienden que él lo hace porque trata como Lo que pasa es de que él llevarse tenía que de llevarse el peligro de- con él. tenía que ¿Cachai? devolverle la paz al planeta, porque recuerda que igual estos locos eran como bien conscientes en todo, si dejamos la cagada a este planeta, la cuestión, no, pero podemos dejarla, y hace como un plan que involucraba a este loco que estaba durmiendo también, ¿cachai? Que estaba Sí, como po. medio dormido y que tenía que a través de él, hacían como un proxy, así como que mental o emocional, así, Pero no que funcionaba, tenía que ir el mismo. sí, tenía que Mm. ir, al final tenía que ir él nomás y tratar de devolverle la paz, calmar, hacerle como cariñito al planeta, Sí, Sí. era como cariñito mental. tenía que integrarse psíquicamente con el planeta y demostrar, o sea, entregarse por completo para que el planeta entendiera, digamos, que no era un peligro. ¿Cachai? Claro, una cosa así. Era como algo así. No se explica claramente, pero en realidad era más o menos algo Sí, así. como Total, que estamos él hablando de categoría psíquica. va como hacia su final nomás el cuento y se nos explica como el sacrificio del señor Osborn, pues, como que llega a una especie como de comunión con el planeta, pero al mismo tiempo se acaba el malestar de todo el resto. ¿Cachai? Y que quizás como que Sí, alenta a la al primer arreglo que habían hecho, que era mandarlo lejos. Y ahí sí, como que lo que pasa, le claro, dejan provisiones, le dejan equipo, así como para 50 años, Pero nunca más y apareció. se vuelven a No. la Tierra, ¿no? Así claro, como, Ujú. y ¿cuánto se llama? Y claro, y el otro que muere, ¿quién es el otro que muere? El que estaba siempre durmiendo, porque dice que vuelven 8 de 10. sí, pues uno está amarrado y el otro parece que muere, sí, no me acuerdo Parece cómo que el era. que está durmiendo al final muere, porque Sí, no, estaba muy deprimido, sí, sí, pero regresan, y es chistosa esa parte porque dicen, y hubo gente en la Tierra que todavía habían humanos y lo recibió y no decían cómo se le ocurrió mandar a estos güeyes tan lejos, ¿cachai? Así como para hacer una investigación, porque explicaban que era un momento en que antes de que se desarrollara el transmisor instantáneo, o sea que no importaba qué Mm. punto lejano estuvieras de la galaxia, ya te podías comunicar. Entonces, no, pues ellos se fueron a ciega, un poco como dicen que van a ir los primeros humanos a Marte, que van a ir sin poder volver, pero de puro jugado y locos van a ir, vaya a tienen que conseguir ir gente, nomás, tienen que ir, vaya a conseguir gente que vaya, sea lo que sea, a morir en Marte, y no, a la semana no le importa con tal de ser los primeros, pero es muy bonito como la Úrsula se centra como en esta primera etapa de lo que va a ser los viajes espaciales, porque todavía estamos ahí yendo a la luna, ¿sí? O fuimos a la luna y no volvimos más. ¿Cachai? Entonces, mm, como estamos en un punto Sí. negativo de los viajes espaciales, pero en algún momento en teoría se va a reactivar y Úrsula hace este cuento sobre estos inicios y al mismo tiempo que lo más importante a través del personaje del empata, esa clave, porque eso yo lo encontré muy interesante porque no recuerdo haberlo visto en otra historia, el punto de cómo tenemos que siempre estar ocultando nuestra negatividad, pero no es que la negatividad desaparezca, sino lo que pasa es que está más o menos disimulada. Claro, en el fondo, lo que yo entendí, esta parte como bien personal, lo que yo entendí de la novela, lo que le cargaba a los de la empata era la hipocresía. Más allá de él sabía que era como trataban de disimular algo que para él era, no, era tan evidente, no podías disimular con tu buen trato, eso le cargaba de todo con tu buen trato, tu buena onda. Entonces, toda la mala onda que sentís por mí, toda la repulsión que sentís por mí, o sea, porque yo soy extraño, porque sabéis lo que estoy pensando, porque sé lo que estoy sintiendo y Claro, pensando es que prácticamente. el señor Oden tenía como un Entonces, aspecto medio raro, tenía y como más la piel encima, medio como que, transparente, claro, así claro, como... tenía, Era, claro, características físicas que Claro, también era, eran tenía, raras, era ¿cachai? medio repulsivo, ya por eso ya de vista caía mal y Claro, toda esa caer mal, él lo recibía inmediatamente. claro, entonces O a él sea, le molestaba esa no pasaba hipocresía, o piola. sea, como que está bien, si entiendo que es como que básicamente, así como yo entiendo que ustedes que somos una comunidad universal, mundial y toda la cuestión que creen, pero no sienten así, pues a él le molestaba que toda esa repulsión o el desagrado, más encima, le llegara toda esa emoción, más encima que la otra emoción que era la hipocresía. O sea, para él ya resultaba ya Al el cuadrado. acabose. Claro, Sí. entonces lo que él les pedía básicamente, que le dice a la japonesa eso, o sea, básicamente ya,
quita la capa de hipocresía, loco, y háblame como son, y ahí como que empiezan a hablar mejor, ¿cachai? Con Y, él. y es bonito el detalle que entre todo un grupo que no se llevaba con él, la que logra contactar con él sea la japonesa. Porque los japoneses son como los más cuidados al relacionarse con otros seres humanos, porque siempre están tratando, porque como Japón es un país superpoblado, pero no tan grande, ellos siempre están desarrollando fórmulas de cortesía, de respeto del Ujú. otro, así. Entonces, eso igual me gustó ese, porque es como, tiene mucho sentido que sea la japonesa la que al final logra un poco de conectar con el señor Ozen. Acuérdate que también la Úrsula tenía mucho cercanía con el Zen, entonces igual quizás por eso le da ese lugar al personaje, el budismo zen. Ya, Bueno, pero ahí concluye. Sí, pasemos pues, al otro, pasemos. pasemos al otro, porque ya hicimos 45 minutos con este, así que tenemos 45 minutos para una rosa para Eclesiastes aprox. No, menos, sí, acuérdate que hicimos como 15 minutos de otras cosas. No, pero, Antes no, pero de pasar llevamos 45 minutos de ah, programa, sí, a eso me refiero. antes de pasar a otra cosa, quería hacer notar tu nick que te pusiste hoy día, que es Super Andrew. Ah, sí, Es ahí está, ahí está. es un homenaje, es un, Claro, es un homenaje ahí al hombre, ahí, es un homenaje a Super Hans, ¿o no? Super Hanson. Ahí, me sacaron la foto y yo no estaba mirando, estaba ahí. Tú estás estaba- esperando que yo te dijera eso para poder mostrar la foto, ¿cierto? No, pero la dejé por si acaso, la dejé por si Está salía bien, el está tema a bien. colación. Sí, está bien, no, está bien, está bien. Charlie Atlas. Sale Sí, Acla, estoy bien. Chale, Atlas, sí. Ya, ya, Schwarzenegger. Estoy aquí para manufacturar, ¿cómo es? a factura. Manufacturar, ¿cómo es? Hacer de unos debiluchos unos hombres. Así, ¿Viste? Ahí vamos haciendo el camino. Ahí. ya. Ya, sigamos. Roger Zelazny, una rosa para Eclesiastes. Ahí. ¿Qué pueden ahí? Bueno, Dale esta es más, una joven, historia porque bien. Sí, bueno, esta es una historia que tiene ciertas complejidades. Se trata de que han entrado, de la humanidad ha entrado en contacto con los marcianos, ¿ya? Pero, Es un poeta. digamos, es un envían una poeta. expedición, un poeta, porque los marcianos con los que toman contacto son los últimos remanentes de una civilización muy antigua, muy culta, muy refinada, pero que están en Ujú. una decadencia. Entonces, Y en el también son fondo lo súper que se... cerrados con la humanidad. Eso es importante, se Claro, nota mucho son eso. gente, son muy cerrados y por lo tanto hay que mandar, no se puede llegar a mandar a cualquier persona para allá, hay que mandan gente muy especial. Entre esas personas que mandan y que es especial, digamos, está el protagonista de esta Rosa para Eclesiastés, que en este momento se me olvidó el nombre. Gallinger se llama. eh, Dale. Gallinger. Ya. Gallinger es un personaje que hay que hablar un poco de quién es, era un muchacho prodigio, digamos, tenía especiales habilidades para aprender idiomas. Desde pequeño, digamos, tuvo esas habilidades. ¿Cuántos idiomas tenía? O sea, como 16 como 20 idiomas O sea, el sabía. idioma que veía se lo aprendía, básicamente una cuestión así. Eh, Tenía una, claro, era extremadamente hábil y además podía escribir muy bien. Entonces, además creo que ganó, no me acuerdo qué premio ganó. La cuestión es que era un superdotado y un genio a todas luces. Y era precisamente la persona que se necesitaba para poder entrar. Además, una persona muy simpática, joven y todo, tenía varias virtudes digamos, y era la persona idónea para que la mandaran a las bibliotecas antiguas de Marte a rescatar lo que se pudiera de la cultura marciana, o de lo que queda de la cultura marciana, porque como dice Kutu, era gente muy cerrada, era un pueblo extremadamente cerrado, no dejaba entrar a cualquiera, y además tenía una sensibilidad, y volvemos aquí al oriente, tenía una sensibilidad muy japonesa también, digamos, que era como, digamos, difícil de tratar. Y precisamente por el hecho de que Gallinger manejaba, había estado en la India durante un buen tiempo y por lo tanto manejaba las sensibilidades orientales, también por esa razón era una persona adecuada para ir para allá. Entonces, así se nos presenta un poco la situación, se nos presenta por qué lo mandan a él y qué es lo que ocurre cuando llega. Porque lo que ocurre cuando llega, obviamente, él tiene que romper una serie de barreras para poder acceder a la biblioteca, eh, digamos, a diferentes niveles, pero al final a la gran biblioteca, digamos, que tienen los marcianos, que nos describe como gigantesca, digamos. Y ahí no sé si quieren seguir a ustedes, pero
ahí ocurre una escena muy interesante que a mí me gusta mucho, de hecho estéticamente creo que es lo que más voy a recordar, que es cuando conoce a la que sería su interés amoroso más adelante, que es la bailarina, porque una de las manifestaciones culturales más importantes, de hecho la cultura marciana, valora de hecho como el arte superior, Mm. el baile, la danza. La danza, sí. Y entonces la danza es el arte, digamos, mayor para para los japoneses, Dale. para los marcianos, y le hacen una exhibición, digamos, de estas danzas. Y la danza la describe Selesny como una cosa, digamos, sobrecogedora, maravillosa, digamos. Hace una descripción muy poética de los movimientos y todo. Estamos hablando de lo que los marcianos eran prácticamente humanoides. Él no hace ninguna distinción, por lo menos que yo recuerde, de grandes Sí, diferencias no hay con ninguna nosotros. diferencia, no hay ninguna diferencia. De hecho, al Y final te das entonces, cuenta que tampoco no hay ninguna biológica. no, de hecho. Bueno, ya hicimos el medio spoiler, pero bueno, así va, así va la cosa. Po. La cuestión ¿Viste? es que esta bailarina que le piden, digamos, en una cosa muy sagrada, digamos, en un momento muy solemne, que baile. De hecho, la imagen que está proyectando aquí nuestro amigo respecto a una Sí, bailarina es muy esa, adecuada, esa, po. Sí, esa, pues, sí, sí. yo lo entendí al Muy, tiro que esa es la bailarina, pues, el Sí. verdadero amor. sí, maravilloso. Ahí hay dos marcianos tocando unos Es que esa parte es muy instrumentos buena también porque el orientales. verdadero amor es cuático. Es interesante el final de, esta, de este cuento. Ya, bueno, sí, no. Y bueno, y ella empieza a bailar, baila extraordinariamente bien. Y después él se entera que esta es una de como 2000 Sí, dos bailes mil y que hacen tantas, ellos, dos los mil dos y mil y tantos tantas danzas bailes. del dios no sé cuánto, rocar, Y no que sé se cómo se demora llama. medio ciclo, medio término en aprender, que son como 200 años. 200 En años. ese Esa es una gran momento, diferencia que tienen con los humanos. Los sí, marcianos viven mucho, son longevos, muchos años. sí, no se sabía, de hecho nadie lo sabía, nos dicen a nosotros al final del cuento, que ella nos dice que se sabía todos los danzas y que Sí, uno se demoraba medio término en hacer ese aprendizaje, que son algo así como 230 años terrícolas. Entonces ahí claro. tú empiezas a calcular que efectivamente estábamos hablando de gente muy longeva y de hecho como ella parecía una adolescente, los viejos ahí tenían que ser milenarios. Entonces, Claro. bueno, digamos, La madre, la sacerdotisa, por ejemplo, el loco decía, oye, si esta loca tiene como por lo menos 300 años, ¿cuántos años debe tener la sacerdotisa? Porque tenía la pinta de una mujer de 60 años, por ejemplo. Y esta minita, la que danzaba, tenía una pinta de 20 años, por ejemplo, por decirte algo. Entonces el otro, sí, quizás la sacerdotisa debe rondar los 1000 años, no sabía. Entonces sí, era, Macuaye se llamaba la sacerdotisa y la chica se llamaba, tenía un nombre más breve, no me acuerdo cómo se llama. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, la cuestión es que ahí, obviamente, la danza no solamente lo introduce digamos, no solamente le interesa la danza por la bella que es, sino que provoca en él, digamos, un interés por la muchacha, que después va a tener consecuencias como ya ha adelantado o sea, Kuturuso. lo que pasa acá es una cosa interesante porque él está viendo bailar a la bailarina, a la danzarina, esta mujer experta en todas las danzas del dios no sé cuánto. Y él cuando la ve bailar, él hace como que le evoca una imagen a él, que es una rosa. ¿Cachai? Entonces le dice, y aparece una rosa, bla, 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 ¿cachai? Y escribe un poema, de hecho. Porque él era poeta, recordemos eso Sí, siempre, sí. él es un poeta. Yo lo entendí más como, o sea, era lingüista, pero lo que más entendí que él se veía a sí mismo como poeta. Sí, él es un Sí, poeta, él es un sí. poeta. Él se ve a sí mismo como un poeta y él escribe un poema, unos versos. Y le dice a la madre superiora, bueno, le escribí este poema a ella, y la madre superiora le dice, a la chica no sé, no se me acuerdo cómo se llama, le gustará verlo. Dice, le gustará que se lo cantes. Braxan, Braxa. Braxa. Entonces a Braxa le va a Dale. gustar que se lo cante. Le dice, pero no, si es un poemita mío, una buena tontería, pero ya, bueno, lo voy a hacer. Entre medio, él está estudiando, porque aquí viene el nombre también del título del cuento que se llama Una rosa para el eclesiastés. A él le evoca el baile y la misma mujer le evoca una rosa en el baile, en toda la sutileza, en todo lo bello y lo frágil que es. Él hace un poema,
y mientras tanto él tenía que traducir todos los textos de la cultura y religión marciana a, qué sé yo, al idioma terráqueo, sí, a cualquiera. sí. Y él dice, pero estos textos me están recordando algo a mí, por lo menos uno de los textos, uno de los cuerpos principales de ellos, Mm, me hace recordar mucho la Eclesiastés, dice. Si yo les tradujera el Eclesiastés a ellos y se los leyera, quizás también ellos encontrarían como un puente entre estas dos culturas que son planetarias distintas. ¿Cachai? Entonces él también, entre la pega que él hace, es traducir el Eclesiastés, entre medio, al idioma marciano, para algún día poder mostrárselo a los marcianos. sí. Está Hay haciendo que eso. decir hay que hacer un par de puntos ahí. Él cuando llega, la mandan a Marte es porque él ya dominaba el marciano vulgar, el marciano El vulgar, común. sí, Mm. claro. Ya, pero cuando llega allá, Descubre que hay se otro, descubre que hay un Sí, po. marciano superior, El, y el él alto el se pone en marciano. campaña, alto marciano. el alto marciano se Sí. pone en campaña para aprenderlo porque ahí están los grandes textos, digamos, y El, para poder acceder a otra parte de la biblioteca, en definitiva, también necesita el marciano, el Claro, como alto que le abren marciano. otra puerta. Como que hay Sí, una puerta atrás de porque otra puerta. Sí, sí, es pero como que así se quiero. gana el respeto, por cierto, de los marcianos, ¿no? Sí, no, sí, no, Cuando él les habla en marciano, en alto marciano, se gana el sí, respeto de los marcianos intelectuales. sí. Yo quería ¿Ya? agregar que, así como, o sea, una digresión, que en París no se acaba nunca de Enrique Vilas Mata. Él cuenta su juventud cuando estuvo en París, su vida bohemia y de joven escritor. Y él cuenta que conoció a la Margarita Duras, ¿ya? Entonces de repente salían con ella, conversarían de fiesta y todo bien. Y de ujú, repente ella iba al departamento de la Margarita Duras y se ponían a hablar en francés y decía, no entiendo nada. Así como que, y él decía que la Margarita Duras como tenía un francés normal para hablar con los amigos y después cuando hablaba de literatura, así como de poesía, entraba en otro francés. Y él también decía como el francés superior, francés normal y francés superior. Y él nunca le entendía. ¿Cachai? Así como que un poco cuando uno lee así como novela, no sé, como leer Pynchon en inglés y cuesta mucho entender porque uno no está familiarizado con las formas más desarrolladas de la lengua. Entonces acá el protagonista en el Marte le pasa lo mismo. Se encuentra con el alto marciano que él no maneja y que tiene que tratar de aprender, po, ¿no? claro. Sí. Y lo aprende, Bueno, ¿ah? sí, en esa saga, de hecho, se gana el respeto de la gente de la biblioteca, logra acceso a todos los libros de la biblioteca. En principio, a ningún humano lo habían dejado entrar ni siquiera al principio de la biblioteca, a él le facilitan incluso al final que pueda ir a dormir ahí, Claro. y que se traiga todos sus aparatos para reproducirlos todos, digamos, para reproducir todos los textos que había en la biblioteca y guardarlos, digamos, en microfilm o lo que sea. Entonces, de esa forma él se incorpora, digamos, de forma exitosa a la sociedad marciana, ¿no? Pero ahí le pasan cosas también, porque él descubre leyendo estos textos, sobre todo del gran profeta de los marcianos que era Locke, que este local era muy depresivo, efectivamente, era muy negativa, digamos, la filosofía que había detrás de los marcianos, y descubre algunas cosas que son, digamos, interesantes. En primer lugar, que había ocurrido un evento en el Mm, pasado, bueno, en el pasado reciente, digamos, no hace miles, sino que entiendo hace pocos cientos de años, que había producido que fueran infértiles los marcianos, ya que había acabado con la fertilidad de los marcianos, se lo veía como una especie de maldición y había cambiado también religiosamente la sociedad y está ahora bajo el mando de unas madres, las madres, digamos, marcianas, y además como la inspiración de toda esta filosofía está, de la vida en cómo la llevaban los marcianos, está el Lockhart, que era una persona, una especie de Jeremías, digamos, un profeta de la tristeza, así como que podría haber escrito el Eclesiastés. El Eclesiastés, por cierto, no es de Jeremías, es de Salomón. A Salomón. Es el famoso libro, digamos, que no hay nada nuevo, que dice cosas como no hay nada nuevo bajo el sol, Todo es vanidad de no, vanidades. todo es vanidad de vanidad, esto es vanidad, cosas así como muy, digamos, que vienen muy Muy a ciertas. contrapelo de... muy Sí, cierto. pero son muy depresivas también, entonces es como, es de esa etapa del pueblo israelí en que se dio cuenta que no, efectivamente se dieron cuenta que no eran el pueblo elegido, que le iban a pasar Chosen muy mal de One. acá. Ya, y estuvo en ese momento de quiebre de la religión
ese momento de duda de las regiones judías, digamos, en que tuvieran que pasar a justificar el por qué su Dios no los salvaba, digamos, de los ataques de los demás, sino que, y ahí, digamos, se produce, bueno, ahí no sé si vale la pena hablar de eso, pero la cuestión es que él se da cuenta que efectivamente ese problema de los marcianos, ellos lo veían como un problema final, como que se iba a extinguir la especie y no había nada que hacer y simplemente había que entregarse a la entropía, de hecho. Él decía que no, pues. Él decía que, bueno, si aquí tenemos Eclesiastés, que es un libro que tiene el mismo fondo que el Ocar de Ah, pesimismo, pero que y nosotros, eso, eso eso, fue al final. eso fue al final, no, 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 él Me estoy adelantando no mucho se todavía. metía. No, lo que pasa es que tenía que dar un dato antes, o sea, lo que a él lo insta finalmente a decir, no, esta cuestión puede ser, puede ser evitada, es otro hecho, pero claro, antes de eso, él va desarrollando incluso, hace este poema, la chica viene a la pieza de él, empiezan a conversar, él le lee un poema, le dice unos versos, le dice, cántame un poema, le canta un poema, y le dice, qué bello poema, sí, pero no es mío, le dice él. Esa parte es linda, ¿eh? Me Ah, gusta mucho, quiero acordarme de eso sí. porque él dice, no es mío ese poema. Pero tú me lo dijiste, pero no es mío. ¿Y quién lo hizo entonces? Le dice alguien mejor que yo, le dice él. Es muy linda esa parte, porque claro, él era como el mejor, ¿cachai? Él ya se creía la raja, pero ahí te das cuenta la parte más humana de él, y él dice, no, alguien mejor que yo. ¿Y quién es? Rilke, le dice. Entonces él le había recitado unos versos de Rilke, ¿cachai? El Mm. verdadero. Y para Claro, ella, pero él era Rilke. claro, para ella era Rilke porque igual ella tenía yo me imagino que es a raíz de que ella, por ejemplo, las danzas, si bien es cierto, no las había inventado ella era la danza en el momento que ella la ejecutaba. ¿Cachai? Entonces, el poema también, para ella, era la misma interpretación del poema era la creación del poema en sí misma. ¿Cachai? Sí, Porque en la traducción la ella danza es decía creación, que la danza es mm, creación en su interpretación. ¿Entendí? mm, Entonces, para ella la poesía era creación, o sea, la forma de ver el arte para ellos era creación en la medida en que tú interpretas, no importa que no haya sido tuya, tú la haces tuya y a través de ti pasa el arte y tú lo transformas en algo nuevo. Entonces, para ella era sí. eso. ¿Cachai? Yo creo que habría que avanzar diciendo que estas conversaciones y la danza y todo tiene sus frutos, al final tiene relaciones sexuales con la Raxa, Braxa. llega ella. La Braxa, sí. Ya. Porque ahí estaba todo dado, sí, ahí O sea, no estaban al final, solas. de hecho no es al final, de hecho en esa misma noche, o sea, lo están Sí, pues ahí conversando mismo. y ahí mismo, y De ellos hecho, empiezan a tener una ahí mismo. relación, así como Sí. sentimental. O sea, el poeta este cambia hasta su forma de ser, porque antes era como muy soberbio, pesado, ¿cachai? Se pasaba por la raja a todo el mundo, pero como que es más amistoso con los mismos miembros de este grupo de colonizadores que había, o de grupo de investigadores que estaban en terráqueos, terrestres, en Marte, él como que se empieza a llevar mejor con ellos, un poquito, se nota como un cambio. Y bueno, algunos se dan cuenta de eso y otros no. Al final pasa el tiempo y él termina ya traduciendo todo, se está por ir, ¿te acuerdas? Y ahí ya llega un Sí, día, tenía todo grabado. claro, tenía todo grabado, toda la cuestión, faltaba como una semana para irse Y y de repente desaparece la Braxa. Ahí la también, ahí mujer, viene la crisis. claro, entonces se le desaparece y la empieza a buscar y hace todo un deseo y va donde la madre superiora o la sacerdotisa y la mujer dice, no, es que no te dijo dónde fue, no, no tengo idea, y no tampoco te voy a decir, le dice una cuestión así. Así que el otro se va donde vuelve al campamento, vienen a buscarlo y dicen, estáis para la cagada, vente para acá a descansar, te veo mal, te veo, no, es que estoy así, ya sabes, pero dime qué te pasa. Al final el loco con el jefe del campamento le dice, ¿sabes qué? Estoy enamorado, le dice, o sea, le confiesa que estaba enamorado, que Me la mujer se le enamoró de había la perdido. Braxa porque tenían Claro, relación con una marciana. claro, entonces, claro, no quería contar esa parte. Y el otro lo mira y le dice, ¿sabes qué? A mí me pasó algo similar a cuando era joven, tuve esto y esto otro, o sea, como que hace empatía, como que hace causa común Ujú. de un recuerdo de su juventud y le dices, es que yo igual ya estoy viejo, no creo que vuelva a amarte, así que si un desliz que tú no me hagas caso, sé que ahí está la llave del auto, llévatelo del jeep y anda a recorrer las dunas de Marte Anda a a buscar a tu buscarla. mujer. Y ahí la va a buscar y la encuentra. La encuentra y se reencuentra y la mujer le cuenta que está embarazada. Entonces él dice, puta, la raja, yo me hago cargo, está enamorado, weón. Entonces, sí, vámonos para la tierra, la mujer le dice que no, no, no se puede ir, entonces no sé Ujú. qué vamos a hacer, pero ¿cómo no te pueden echar de acá? Entonces, si no te puedo ir a la tierra conmigo, voy a cambiar esta sociedad, le dice.
¿cachai? O sea, el weón era arma a tomar. Entonces le dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Bla, bla, bla. El weón no le hace caso, ya está como convencido con su deber de proteger a la mujer que ama y al hijo que va a tener. Y más encima eso Sí, significa que puede salvar a toda una especie. sí, Por además otro él ya lado, estaba enterado a esas alturas de la filosofía marciana, sabía que era un claro. evento extraordinario que ella estuviera embarazada, porque se supone que ya no iban a poder nacer más marcianos, digamos que era, de hecho la generación de Drax entiendo que era la última que había nacido, así que, Pero en un principio, él no quiere salvar a la especie, ¿eh? Es no, él decir, quiere volver con ella, ¿no? que Sí con está ella no es que el interesado en resto se ella. pudra nomás, que el resto se pudra, Es pero como cuando la idea, lo que pasa en las of Us. Ah, pero ese spoiler también, mega spoiler también, no se puede sí, decir pero ya. yo no he visto esa serie. Y la cuestión es No, que, pero igual si pasa algo similar, seguro, pues cuéntalo, mami, no ya. sé qué No, te no, pasa. no, 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 es que si la dieron muy recién, entonces ese sí que es un spoiler que no se perdona. Ah, el capítulo de Eh, esta semana. claro, Ah, este es un cuento ah, que ya. tiene 70 años, entonces si Sí, lo claro, leí, claro. si no, Sí, no, no puedes decir, "Oh, me estáis spoileando, si tuviste 70 claro. años para leerlo", pero no, no puedo Sí, pues es tirar con verdad. lo. No, siga No, mejor. ya, está bien. Se respeta la semana, Sí, entonces, la no, ahí, noticia de ahí- la semana. ahí me pueden asesinar, pero Bueno, no, esto ya. y la cosa es que, claro, Claro, el porque hombre no quería, pero decíamos, al final la mina le dice que no se quería ir, po, que no se podía o no se quería ir, y él dice, ya está bien, entonces si no te quería ir, me quedo, no, te quedas acá, pero yo voy a salvar a esta sociedad para que podáis tener un ambiente para que se crezcan tu hijo y salvar la especie, así como que piensa en segundo término en salvar una especie. Y ahí se van y hay toda una ordalía, tiene que pelear contra un guardia del templo, hace todo un hueveo, ¿cachai? Para entrar, y están todos reunidos, están las sacerdotisas esa reunidas parte ahí. es cuando él dice que, aparte de poeta, era como judoka, como cinturón Sí, po, negro. sí, Ah, sí. entonces yo ya leí este libro, lo leí hace tiempo, y siempre me acuerdo que encontré muy chanta esa parte, así como que era un poeta, y más encima era Tenía como, todas las tenía todas, como pues. súper guerrero. Pero te Sí, cuento Sí, algo, porque ¿no? el Algo marciano entretenido de que eso. Te sí, cuento algo entretenido de eso. ¿Sabéis que lo que era Roy Zelazny, no? El era güey como yo. sabía karate, aikido, jiu-jitsu, paukuro, Sí, era no, cinturón negro en no sé cuántas artes marciales. no, sí, Y el loco era poeta. está bien, pero cuánto sea, pero al mismo tiempo es anómalo. No, pero él lo era, po. Porque lo que pasa, El autor de la novela es lo que era. ¿sabéis lo que pasa? Hay un problema ahí en la presentación de eso, porque es muy sorpresivo. Entonces, como que, ponemos un guardia, no, no importa, porque yo Ah, justo sí, soy sí. cinturón negro, sí. O sea, puede que para Celani haya tenido sentido, pero para el lector Era el no día a tiene día para sentido. Zelazny, pues sí, sí, el loco Sí. lo era. Entonces Sí. yo leí este cuento, sí. Ya, viste, De me hecho, acordé de esa parte ya. de Ya, hecho, ya sí llega es ahí, verdad que en las novelas de Zelazny y en los cuentos de Zelazny, en la historia de Zelazny, muchas veces los protagonistas son secos para los combos, porque él era seco para los combos. ¿Cachai? Y es interesante también que, por ejemplo, en muchos de las, esto es un paréntesis dentro de todo, que en las cosas que él escribía, él fumaba, era un fumador empedernido. Entonces, todos sus protagonistas, o muchos de ellos, eran buenos para fumar, ¿sabes? Se sacaron tras cigarros muchas veces en su historia, pero él después dejó de fumar para poder seguir haciendo artes marciales, porque ya empezó a envejecer y dijo, ya, sigo las artes marciales o o sigo fumo, fumando. claro. Dejó de fumar, fumaba y peleaba, claro, y era dejó de un fumar, macho. no, si el loco era serio. El buen dejó de fumar y en todos los protagonistas después de sus novelas, en sus escritos dejaron de fumar. Ya no fumó nadie más en entretenerse con eso. Mm, Pero sí seguía siendo bueno para los combos. sí. No, pero, Ya. o sea, si tú tenías un personaje, tenés que decir eso del principio, pues, ¿no? Entonces, como que Ah, sí, bueno. se lo saca un poco del sombrero, ¿sí, no? Pero mire, yo Ah, ya. me Como Deus acuerdo, Ex Machina. o sea, me acuerdo, es un Deus Ex Machina, pues, ¿cachai? Que en el fondo, Sí, sí, puede ser, sí, Sí, ya, está po. bien. eh, Pero el asunto o es sea, imagínate, que, no me acuerdo el cuento, pero me acuerdo de ese detalle, ¿sí? pero acuérdate que el loco Dijiste lo del elige pelear, guardia y déjame ver si encuentro el libro, sigue nomás. pero antes que eso, porque en ese momento él tiene una opción que era pasar por el lado del guardia o agarrarse como con el guardia. Y bueno, elige pelear. Y de hecho al final termina, le saca la cresta al guardia y toda la cuestión. Y le dice, ¿por qué peleé? Que si yo podría haber pasado al lado. ¿Cachai o no? ¿Por qué me Mm. agarré a combo? ¿Te acordás que hasta medita esa cuestión después entra? Que parece que tengo el libro acá, déjame buscarlo, un poquito. Ya. Sigan nomás, sigan nomás. Bueno, la cuestión es que Entonces, llega ahí y hace un allá. alegato a favor de la vida, en Bueno, contra de la negatividad. Ahí y ahí saca el presenta texto de el libro. Eclesiastés, Claro. habla de Eclesiastés, habla de, digamos, de que no se tienen que suicidar. Están todas las madres, digamos, que son las que guían la sociedad, digamos, marciana.
y da un tremendo discurso para defender, digamos, en el fondo su amor, digamos, y que las ganas de seguir viviendo. Eh, Habla de su hijo, habla de que está embarazada y que por lo tanto todas pueden ser, puede ser que aquí lo que pasó fue que los hombres marcianos quedaron estériles, pero las mujeres no, y que una Claro, nueva, y que deberían entrar en relaciones con los humanos para poder salvar su sociedad y todo. claro. Y esperamos al guatón, no lo seguimos porque Bueno, ahí pero viene sí, el pero ahí desenlace. recalca, por ejemplo, eso, le hace notar, ponte tú, le dices, mira, le saco este libro, Eclesiastés, porque Eclesiastés habla de que nosotros, la humanidad, en realidad, este es un libro ejemplar en ese sentido que nosotros hemos estado derrotados, hemos sentido lo que es la derrota, nos hemos dado cuenta que esto es un ciclo sin fin, que muchas veces nada, no hay nada que no puede, pero una vez, y una y otra vez nos vamos sobreponiendo, o sea, vamos, le damos nomás para adelante, seguimos, buscamos la forma de seguir, a pesar de que muchas veces hemos estado derrotados y hemos caído, como cultura han caído, sociedades han caído, países, etcétera. ¿Cachai? Entonces, pero siguen dando la pelea. Y él hace todo este discurso así como, te lo imagináis así como en un auditorio gigante, así con las marcianas sentadas y los marcianos también varones que quedaban sentados así como en posición de loto, no sé, una cuestión así, y escuchándolo, porque están todos como en el piso, ¿cierto? Sí, estaba sentado en el piso. Y él les Y de dice, repente, ya, y ahora, ya, descanso, ya dije todo lo que tenía que decir, y ahora depende de ustedes que van a votar. Si van a votar porque no, se mueren como especie o siguen viviendo como especie. Y como que hace una señal la sacerdotisa y hace como que no. ¿Cachai? Y él entiende que le habían votado porque no iban que se iban a pesar de todo lo que él había hablado, que se iban a suicidar, que se iban a matar. Y él sale derrotado de la wea, ¿cachai? Y ahí sale después no sé qué te pero de ahí sale la sacerdotisa y habla y le dice, sí, sí, en realidad votamos que sí, le dice. O sea, no sé qué cosa habían dicho que no era una negación, pero en el fondo lo que tú hiciste estaba predicho en una profecía milenaria. Sí. ¿Cachai? ¿Cachai? El que tú ibas a Puta venir y la nos ibas a wea. salvar. Y estamos esperando la profecía tu... del propio local había, el propio local, digamos, había predicho esta situación y que venían. Claro, todo. Entonces le habían preparado a la bailarina y toda la cuestión. Ay, y entonces él tenía que hacer el poema, traducir todo y hacer la defensa. O sea, él era un poeta que tenía que hacer la defensa defender a los marcianos, en el fondo. Y eso Mm. es lo que él hace. Defiende la preservación de los marcianos y lo hace y gana. ¿Están todos de acuerdo? Dice, lo hizo bien. Era como, acuérdate que ellos te gustaba el arte, entonces lo defiende de una forma muy artística. Te imaginas el loco orador haciendo el medio discurso, ¿cachai? Y gana, efectivamente. Y bueno, el final es ese, se salva la especie marciana y él pregunta, es muy entretenido al final porque le dice, Eres el ya, bueno, bufón sagrado, le dicen. el bufón sagrado, le dice. Sí, El el burlador bufón del sagrado. templo que pisa suelo santo. Ese, claro. Sí. Pobrecito. Porque al final le Y dice, yo, ¿sabes qué? Ella nunca te quiso. De hecho, ella tampoco, ella había sido preparada para la profecía, para cumplir la profecía, pero nunca pensó que esto fuera real, digamos. No, Y no y está no fue enamorada. capaz, no fue capaz de cumplir su parte de la profecía, la de ella en particular, que era enamorarse, esa parte, porque ella tenía que enamorarse, pero no lo hace. Entonces el otro le Así dice, bueno, que un al final nunca gusto. me quiso, le dice, al final nunca me quiso. No, esa parte no la pudo cumplir, le dice la mina. ¡Oh! Y vos se va a Así la que, cagá. sí, y lo mandan de vuelta para Y el güey se dice, ya bueno, ya terminé mi pega acá, me voy. Y cuando llega a la nave, el güey agarra un tarro de pastillas y se las toma. ¡Far! Seco, se intenta matar. Y cuando se mata, se duerme, después se despierta ¿no? Y ni siquiera en eso tiene éxito, porque bueno, se fracasó en el suicidio. Así que ya al final como que, que igual se va para la tierra para nomás y la tierra. termina Mm, así el cuento, así es muy bueno, ese loco la hace toda, pero no hace lo principal. Bueno, sí, ah, buenísimo. ¿viste? No. En cuanto sea, yo pensé un poco tú decís que Selany se basaba mucho en sí mismo para hacer los personajes, pero algunas cosas. esa idea como del poeta genio en ese tiempo estaba siempre dando vueltas en la figura de Orson Welles, hasta que era como el genio de la época, que era un niño genio que como que a los 11 años ya hacían programas en la radio con Orson Welles, así. Entonces siempre estuvo un poco, porque ¿de qué año estamos hablando este cuento? ¿Como de los años 50? No, 60 y tanto por ahí. 60 y tanto. Tuvo como el mito de Orson Welles de que iba a llegar, aquí iba a llegar y al final no, como que se empieza a poner gordo, empieza a hacer menos películas, así como que llega rápidamente a su propia decadencia nomás.
pero Ya, eso entonces, no, pero claro, en eso pensé un poco cuando dicen como el gran poeta, sí, el gran poeta genio, pero ahora, por otro lado, o sea, yo pienso, basándome en las novelas de Robert Zelazny, como él basa mucho también en los mitologías, en los mitos, los personajes protagonistas de Zelazny son seres extraordinarios por lo general. ¿Cachai? No sí, son eso, definitivamente, y tiene que serlo, porque él está armando toda una leyenda ahí alrededor. De hecho, el Twin Inmortal, la que empató con Duna, se llama, Mi nombre, ¿cómo se llama? No, Twin Inmortal se llama, no me acuerdo cómo se llama, ya, pero pero hablemos de eso, porque eso igual me interesó, porque al principio del programa dijimos como que Zelazny parece un autor muy, muy laureado y ahora relativamente olvidado. Entonces llegamos a este punto en que empató con Duna, y Duna es una obra que todavía corre, o sea, todavía estamos esperando sí, la segunda parte. ¿Y qué pasa con Zelazny? Porque se fue como un poco dejado de lado por no, la pero historia. lo que pasa es que Duna entró en la cuestión hype del medio ambiente y la ecología que está de moda con los hippies nomás, ¿cachai? Pero y ahí por eso se hizo inmortal la novela. Es muy buena, no estoy diciendo que no lo sea, pero eso es lo que el tema de Duna es actual, No, no, es ¿cachai? que hay un filtro Es del tiempo, actual. o sea, hay autores de ciencia ficción que todavía están acá, como por ejemplo Bradbury, Asimov, que está haciendo la serie La Fundación, Cadí, que a cada rato sale en películas, pero no todos Pero- cruzan ese filtro. Entonces, no digo que los que lo cruzan son los buenos, que los cruzan son los malos, No, 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 no no, no, maniquismo no, si no ese, estoy pensando, yo pero, estoy pero es pensando en como otra cosa. pensar en las No, si razones no es tan simple, no es tan porque simple. algunos cruzan y otros no. Lo que yo puedo creer es que los libros de Zelazny tenían una estructura narrativa que era bien especial. Yo te estaba contando al principio en el Sí, programa sí, cómo sí. él experimentaba mucho con las formas narrativas, o sea, con los estilos literarios, el estilo narrativo, técnicas narrativas. Él experimentaba mucho por eso. Y por otro lado era muy exigente, pero muy exigente como en el sentido académico. O sea, él le ponía mucha fuerza histórica, no sé, el contexto de la narración tenía mucho, tenía que y andar buscando las referencias, era muy docto en sus referencias, digamos así. ¿Cachai? Y él, para mí es eso, porque ponte tú y quizás, ¿por qué no sigue tan bien? Es porque la narrativa cambió también porque él se refiere mucho a los mitos. Hay mucha mitología ahí de por medio, y eso no, quizás pasó de moda nomás. O no estaba, nunca estuvo de moda, si fue lo único uno de los pocos que lo ha hecho. ¿Cachai? De Oye, meterse en toda la... oye, mira, me acordé, este libro yo lo tengo que haber leído hace como 15 años, ¿sí? No, yo pensé que no lo había leído y sí, pues cuando llegamos a la parte del guardia me acordé perfecto, yo no, hace como 15 años, salió en esas ediciones bien bonitas que estaba buscando, no encontré Rosa por Eclesiastes, pero esas que eran de, a ver, espérate, esta. Porque, por ejemplo, si preguntáis si escribe mal o escribe bien, el loco escribe bien. Escribe bien. Las de Ah, Plaza ya. James, ¿te acordáis de esta Plaza Janés. colección? Plaza James. Plaza Janés, Janés. Sí, Plaza Janés. Janés. Sí, pero dale, James. No, a mí me ¿Qué gustan español? como tú le cambiáis las cosas a las palabras. Sí, está bien, me gusta. Plaza James, le vamos a decir. Claro, entonces, ya, ¿Plaza James o Plaza Janés? James, nomás. Janense, Quédate ahí española, nomás. Sí, quédate editorial con los Ya, James. española. entonces, claro, en esta colección, el número 10 es Roger Zelazny, El amor es un número imaginario, con prólogo de Philip J. Farmer. Entonces, Mira, mi compadre, tío Farmer. sí, ese yo lo tengo. Ya, O lo de haber tenido en algún lado, no lo encontré ahora. Pero ahí leí Rosa para Eclesiastes. Mira, ya. ya. Mm. Mira, Ahora, acá está Jack Vance, Mundo Azul. Jack Vance no hemos hablado acá. Está no, Silverberg. sí, está la deuda con Jack Vance La es deuda, infinita. está Brian Aldi, Galaxias como granos de arena. Es muy bonita esta colección. Sí, es ¿Cachai? bonita esa colección. Ahora, Está mira, volviendo a lo que tú estás preguntando, por Doctor ejemplo, el Sturgeon, tema, no sé si lo hemos visto. sí, sí lo hemos visto, los cristales soñadores. Eh, lo que tú estabas diciendo, mal escritor no era, era muy buen escritor. No, Entonces, no, eso sí, no es por eso estoy está. descartando, no es un factor, no es Ya. un factor. La temática puede ser el factor. Los temas que él trataba dentro de su libro que no funcaron más allá de él. ¿Cachai? Porque puede ser eso. Pero, por Mm. ejemplo, los príncipes de Amber, la saga, esa para los gringos todavía vale, ¿eh? Todavía Sí, están sí, publicándose, como esa que sí.
Esto es lo que vi como que todavía corre en Celani, el libro Sí, de Amber, sí. sí, esa es cuática, esa es como tiene, todavía no lo veo, pero es una weá que todavía todo el mundo, o sea, la gente que le gusta la ciencia ficción específicamente, todavía tiene una fanática muy, una buena fanática, tienen todavía se reedita, se reedita y se reedita. Ya, ¿Cachai? perfecto. Entonces, quizás tiene que ver porque dentro de las crónicas de Amber es fantasía, es alta fantasía. Y eso Mm. nunca ha pasado más. Y él lo hizo muy bien, lo escribía muy bien. Sí, no, Los mundos. es que a eso me refiero, a lo mejor hay como ciertas predilecciones ahora, Mm, independiente sí, del autor, entonces por eso ciertas cosas de Celani todavía permanecen y otras ya han sido como dejar de lado. Si yo te digo, esta portada antiquísima y no encontré otra más. O sea, no, sí. no es que uno no Está busque, bonita, sí, está súper está, linda así la portada. está bonita, no, y ilustra bastante bien lo que contamos. Mm. Ya, pues, Y eso, volvemos al principio, al al cohete. principio, al cohete Al de cohete reloj. Joel, Cohete reloj. ¿Es un cohete reloj o un Cohete, cohete nomás? un cohete steampunk. el Steampunk. cohete steampunk, po. ¿Viste? Hecho con Mid Journey, hay que darle los créditos porque lo pide Mid Journey. Así que en realidad no es creación mía, si yo lo único que hice fue las palabras clave, los prompts nomás y salió la Claro, weá sola, quiero un ¿cachai? cohete steampunk. Listo. Quiero un cohete Sí, steampunk. lindo. Con el blanco y rojo. Blanco y rojo, ¿viste? Sí, hay que darle algunos detalles, bueno, igual es difícil explicarlo ahora, pero a lo que voy es que esto es el futuro, chicos. ¡Uh! Así que Si, vamos a poder crear nuestras propias imágenes en el futuro. si dibujan, Fácil. Bueno, córtense la hoy mano. día, hoy día les mandé Así. un link a un grupo ahí, no sé si quieres te lo manda a ti, Andrés, o Pero yo estoy fuera de tu Super Andrews, grupo. Estoy fuera de tu grupo. sí, sí, Ah, maravilloso. que habla sobre que un loco le pidió a la ChatGPT que le hiciera una música, una canción, el loco, y él se la hizo y bueno, la traspasó y la reproduce, ¿cachai? Ah, La canción sí Le lo hicieron una vi. partitura. le hizo una partitura, todo con letras, con música, con todo. Y bueno, la programa y queda la raja. Pregunta, ¿qué libro podemos ver de inteligencia artificial ya que está tan de moda ChatGPT? ¿O vemos ese cuento de Asimov que te mandé hoy día? Puede ser ese cuento porque hay unas, a ver, de inteligencia artificial, hay, así como de la singularidad, hay una sola novela que yo entiendo o sea, hay más, pero una de las primeras novelas que hablan sobre la singularidad y específicamente sobre eso, así como dedica a eso, se llama Acelerando, que es de Charles Stross. Charles Stross. Y esa la O tengo acá, Strauss. pero no, Stross, Ah, Stross, Stross. Strauss, no Strauss. Ya, No, maravilloso. Charles Stross. Ese se llama Accelerando. ¿Y de ACCELA. cuándo es? Como el 2000, 1900, por ahí tanto, 1990, 2000, por ahí. 1999, ya. Por ahí, no me acuerdo. Sí, porque No. está todo el tema de la IA, todo el furor de la IA. Bueno, un tema que vino para quedarse, pero yo creo que igual lo van a preguntar o podríamos hacer un programa específico para hablar de ChatGPT, porque están todos ahí Sí. entre emocionados y asustados, porque todos los trabajos van a ser cancelados. Vamos a tener que volver a los trabajos manuales hasta que lleguen los robots. Claro, Y vamos a tener ahí que ya, hacer líneas de tren. Vamos a hacer líneas de tren. sí, y Sí, después ya No, los cuando robots lleguen no los... van a no van a cuando llegue- reemplazar en toda la línea porque uno pensaba, ah, ya los robots pueden quitarnos los trabajos brutos, manuales y todo, pero nosotros somos creativos, weón, nosotros podemos crear arte. Estos weones nunca van a poder, ya hicieron. ya, Ah, o sea, es decir, tres palabras y se arman una sinfonía, weón. llegó primero la IA que los robots, ¿viste? Entonces yo vamos. a mí me da más risa que miedo esto, pero está bien. No, es que por eso hay gente que se emociona y hay gente que se asusta. No, Sí, a yo mí creo que me, va a tener que hacer un programa especial de eso sí, está porque buena, sí, porque sí, están bien polarizadas las opiniones, ¿verdad? sí, ahí lo vamos a conversar pues si alcanzamos lo agendamos luego porque Ujú. hasta que pase Sí. ya La Antes que muchachos, próxima nos quiten, semana en Coca Inver. antes que las IA nos misa, quiten misa, Misa antes negra. que haya misa youtuber negra. IA, weón. Se Hasta viene que Antes denso. que haya, haya IA. Se viene denso la claro, próxima semana en Coca Inver. que haya tres chats GPT, no se viene denso, se viene iluminador. Sí, pero cuático, mi compadre, ya está, ya me leí, recién estoy empezando a leer, pero yo voy a cumplir, voy a terminarlo. Pero Es un poema. las dos primeras páginas, las primeras 13 páginas, yo ya sé toda la historia del cristianismo, ya la tengo clara. La tengo ¿Viste? clara, bueno. La verdadera San historia. Agustín tiene la culpa, San Agustín tiene la culpa. Todo culpa de San Sí, Agustín. son Entonces, Agustín, tiene la culpa. ¿cachai? La Entonces, cagaste, San Agustín, efectivamente. está No, bueno, nos está bueno la entregó. próxima semana, misa negra
John Gray, tío John Gray, Vamos a tener, vuelve con oye, nosotros. vuelve tío John Gray. Puta Y que vamos, bueno, yo creo John que va a Gray seguir volviendo ese weón porque es un Tan conche su madre inteligente ese ese weón. weón. es nuestro pastor. No, ese weón tiene claridad, weón, Es tiene nuestro San claridad. Expedito, sí tiene una claridad que se agradece en estos tiempos oscuros. Sí, weón, Ya, sí. maravilloso. Hablamos la próxima semana y a ver si hacemos entre medio el programa de ChatGPT. Vale. Adiós. Nos Buenas vemos. noches, Adiós. amigos de Cookingber.